leyendo un artículo en el cual Roberto Caballero lo entrevistaba a Zanini, y ahí no me acuerdo quién de los dos decía que en todo el expediente del caso de traición a la patria o de supuesta traición a la patria, en ningún momento se nombraba no estaba nombrado Carlos Zanini en todo el expediente. ¿Cómo es posible que esté preso? Bueno, por razones de la natural largueza que debe tener una exposición, no involucré ese expediente, pero aprovecho para que me lo han preguntado para dar respuesta. El expediente lo conozco bien porque defiendo allí a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, la doctora Angelina Bona, de manera que conozco de la infamia de ese procedimiento. Ese procedimiento tenía dos figuras centrales, ¿no?, de reproche. Una era traición a la nación, que no debe confundirse con la de traición a la patria. Traición a la nación es cuando hay un estado de guerra y se presta socorro o auxilio al enemigo. Esto es traición a la nación. Pero a veces lamentablemente se confunde el lenguaje de las dos figuras, ¿no? Primera aclaración. El otro reproche es encubrimiento, que es encubrimiento y obstaculización, como que con ese memorándum de entendimiento se perjudicaba la causa AMIA en lugar de darle un posible impulso procesal, ¿no? Bueno, la primera parte se cayó porque ya era tan ridícula la construcción que hizo Bonadío de que había habido un acto de agresión, la voladura de la sede de la AMI, la voladura de la Embajada de Israel. Son actos terroristas, son atentados terroristas y genocidas, no me cabe duda. Pero nunca la Argentina, a través del Congreso de la Nación, los declaró actos de agresión y actos de guerra. Por lo tanto, declarar la guerra es una potestad que tiene el Congreso de la Nación y con iniciativa también del Poder Ejecutivo Nacional. Los únicos que no tienen potestad en esto son los jueces. Pero apareció la gran capacidad jurídica de Bonadío, y lo que no vieron ni el Congreso ni la presidencia que hubo desde la producción de estos atentados, lo declara él que fueron actos de agresión de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. Nos puso en situación de guerra con Irán. Bueno, es una bestia. Bueno, la Cámara, que no quiere beneficiar la causa, ya, pero le parecía que era demasiado bruto esto, entonces lo sacó, pero lo sacó sin consecuencias para Bonadío, ¿no? Porque lo mínimo que tendría que haber hecho el Tribunal Judicial es mandar los antecedentes al Consejo de la Magistratura, lo mínimo. No hizo nada, pero mantuvo, y esto es a lo que quiero referirme, mantuvo el reproche penal de encubrimiento, de obstaculización y violación de los deberes del funcionario público. En conjunto, estas tres figuras no pasarían una pena de 6 años. Por lo tanto, no se justifica ninguna prisión preventiva, mucho más cuando todos los imputados pusieron defensa, tuvieron a derecho, no intentaron obstaculizar el expediente, al contrario, acelerarlo y demostrar que es burdo. Bueno, sin embargo, hay presos privados de libertad, la presidenta o expresidenta que sufre el peligro de un desafuero y ser puesta en prisión. Y todo esto es un disparate. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla, pues yo sé que cualquiera lo puede entender, menos los jueces. Hay que saber algo de derecho civil o de teoría general del derecho. El derecho tiene dos grandes caras: la validez y su contracara, la nulidad. Validez es lo que está bien creado en derecho, nulidad es lo que no ha sido bien creado en derecho. Bueno, se firma un memorándum de entendimiento que debe ser convalidado por dos
parlamentos, el argentino y el iraní. En derecho eso se llama condición suspensiva, que significa hasta que no se integren estas dos aprobaciones, no hay acto jurídico. Es una especie de precontrato. No hay acto jurídico. Memorándum de entendimiento en la Argentina se perjudicó porque la ley que lo aprueba fue declarada inconstitucional. No me interesa ahora si está bien o mal declarada inconstitucional. Yo creo que estuvo mal declarada inconstitucional. Pero lo que no puede ignorar, porque es del ABC del derecho, es que la inconstitucionalidad es la nulidad del instrumento. En este caso del memorándum y de la ley aprobatoria. Vuelvo a decir, es del ABC. Y cuando en el derecho se declara la nulidad, en todo sistema jurídico, significa que se vuelve al momento previo al de la producción del acto nulo. Es decir, como si no hubiera existido. Entonces había dos causales de inexistencia del acto jurídico. La falta de aprobación del Parlamento iraní, que además lo reputió al canciller, con lo cual no debe ser tan malo para la Argentina si se lo rechazaron, y la declaración judicial de nulidad que pasó en autoridad de cosa juzgada, porque el gobierno nuevo, cuando asume, desiste el recurso de casación que había interpuesto la representación del Estado argentino para ir a casación, al Tribunal de Casación. Seguramente yo me salvé de ir preso porque me iba a tocar hacer el alegato por el Estado argentino, ¿no? De la constitucionalidad, de la validez de la ley y del memorándum. Bueno, no me pude dar ese gusto, el de hacer el alegato, no el impreso. Sí. Pero, perdón. Quiero terminar diciendo, ¿qué pasa cuando hay un proceso de esta naturaleza? Es un proceso ficcional. Las ficciones están buenas para Borges, ¿no? Uno puede saltar cualquier cosa y habla de lo inexistente como si existiera. Es lo mismo que tuviéramos un proceso a los dragones, ¿no? Claro, nunca existieron, pero nosotros con Bonadío y en la Cámara los metemos presos y los jodemos por toda la vida. Pero da el problema que los dragones no existen. Acá el dragón es el memorándum y la ley aprobatoria. No existen. Pero el proceso ficcional sí. Proceso ficcional. Fíjense lo peligroso que puede ser el pensamiento jurídico. Fíjense lo peligroso. En algún momento esto va a estallar. Pero hay una cosa que nadie, ni lo humano ni lo sobrehumano, puede brindar, que es la reparación en este caso, ¿no? Porque yo suelo citar, perdónenme en el interludio filosófico, hay un diálogo de Platón entre uno de los interlocutores de Sócrates, Agatón se llama, dice, hay un poder que ni a los dioses le ha sido dado, y es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. Es decir, no podés volver atrás en la vida. Cuando te quitaron la libertad, cuando te sometieron a vejaciones, a humillación, etc., lo único que el derecho te puede dar, en el mejor de los casos, es una compensación en dinero. Nada. Pero no te puede volver la historia atrás. Entonces, por más que cuando esta ficción reviente como un globito pinchado, y esperemos pinchar varios globos, lo único que van a tener estos patriotas que están en la cárcel es lo que nosotros podamos brindarle de compensación por su sacrificio, ¿no? Por decir que estuvieron haciendo patria en la cárcel, ¿no? Privados de libertad. Pero no le vamos a devolver los días de privación de vida familiar, de trabajo, de salud, de tener eso que en la prisión se llama hacer o deshacer la valija. Y estar esperando todos los días, hoy me ponen el libro, hoy me ponen el libro. La condena social. La condena y la humillación social
Yo tengo en mente la bestialidad de cuando se lo llevaron a Julio Debido, que no estaba, se había entregado solo. Y fueron 50 o 60 cuadros de gendarmería, munidos de barretas, de ametralladoras, con cascos, robocops, ¿no? ¿Qué pensaban? Encontrarse de lo de vudú, que lo sacaron en pijama a las 3 de la mañana. Todo eso. Bueno, resumen, yo creo que la ficción, ya por de pronto se cayó el tribunal de mierda que iba a intervenir. El que sigue ahora es mitad mierda. Afortunadamente tiene una mujer que es la mejor pensante de eso, así que homenaje a las mujeres acá presentes. Confiamos más en ella que en los dos pelotudos que la acompañan. Bueno, esperemos que se sobrepongan. Esperemos que se sobrepongan a estos dos discapacitados mentales que tenemos. Bueno, pero por de pronto yo creo que hasta a ellos les va a temblar un poco, ¿no? Llevar adelante la ficción, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿No nos va a llevar? No sé. Pero lo primero que vamos a hacer, no bien enchufen la comunicación, este es el tribunal que va a intervenir, vamos a volver a plantear lo que ya planteamos en primera instancia y en segunda instancia, de que no existe acto jurídico y por lo tanto no puede haber encubrimiento. Porque con la nada encubrir es lo mismo que yo dijera, corro el telón, hago así, encubro. Dice, ¿pero qué telón, boludo? Si está la mano, no hay nada. Sos vos que estás haciendo un movimiento con la mano. Bueno, este es igual. El encubrimiento este es igual. Es un movimiento así y no hay nada que cubra. Nada de lo que el juez pudo haber hecho o hizo, que lleva la causa de la voladura, se ha perjudicado por esto. Ningún iraní se le levantó el alerta roja, el pedido de captura, ¿no? Yo no sé qué puede resultar de que los capturen, ¿no? El único que fue capturado y lo indagaron en Inglaterra, lo soltaron y la Argentina tuvo que pagar indemnización y gastos judiciales, ¿no? Así que no quiero hacer apuestas, ¿no? Porque todo esto me parece que es producto de que se hace en teoría en lugar de hacerse criminalística e investigación penal. Bueno, esto es respuesta a lo que dice el amigo, pero ¿y por dónde vamos a ir en la pelea? Sí. Vamos en orden de lo que... No, dos cositas. Primero, con respecto a los fondos buitres, ¿no? Esa negociación exitosa que usted había dicho. Yo recuerdo que en el año 2015, 2014 hubo una votación en la ONU donde 136 países apoyaron la postura argentina. ¿En qué queda eso y si tiene algún fundamento legal? Y segundo, le quería preguntar que el fin de semana estuvimos participando con nuestro grupo en La Pedrera, en Villa Mercedes San Luis, vimos que usted participó en algunas comisiones, si puede dar una opinión de este intento de unidad de todo el campo popular que se viene gestando, qué opinión le merece ese encuentro y si llegará a una... La primera era la de... La votación en las Naciones Unidas. Esto es una de las cosas más... Otro para el Guinness, ¿no? La Argentina impulsa un gran éxito diplomático. Lograr una declaración de la Asamblea con 9 puntos que hacen a la recomposición de la deuda soberana de los estados. 4 meses después, en el mismo país, un gobierno distinto se friega en eso, anula la ley, deroga la ley argentina que lo aprobó y que declaraba que era de orden público la ley, y se somete a todo aquello que es el opuesto contradictorio de los 9 puntos. Bueno, es parte del reproche penal que va a haber que hacer contra esta bestia y reponer esa ley, que sería un ejemplo de dignidad nacional frente a la humillación de la deuda externa. El otro punto era La Pedrera. La Pedrera es un paso importante hacia la unidad, porque lo otro que tenemos que decir, y que también refiere a lo de la nueva Constitución, es que si no hay un bloque social que lleve y lo viva como propio ese proyecto, ni se logran las mayorías constitucionales que se requieren, ni tiene sentido hablar de una nueva Constitución, ¿no? Tenemos que vivirlo como socialmente vinculante. Todo lo que se propuso allí, que por supuesto es mucho más que lo de la nueva Constitución, pero que todo tiene encastre en la nueva Constitución. También quiero ser claro en esto, ¿no? Todo lo que se dijo y se aprobó en las comisiones
va a tener que tener en Castre. Por eso es que el nuevo encuentro que se va a hacer ahora a mediados de abril, el tema de la nueva constitución va a estar autonomizado para que se sepa que todo lo que elaboren las comisiones tiene que acumularse allí. Vamos recogiendo reclamos, peticiones, reivindicaciones sectoriales, y allí se tendrán que sistematizar y normativizar. De modo que es un paso que por supuesto tendrá que ser profundizado y que también sirve, cómo no, y es legítimo, a plataformas de lanzamiento de quienes aspiran a tener un rol protagónico en el futuro del 2019 bajo esa consigna. Hay 2019. Y para la cual también propusimos una consigna complementaria referida a este gobierno, diciendo: el rey está desnudo. ¿Sí? Se le ha caído la economía, se le ha caído la institucionalidad, digamos, está en pelota. Bueno, porque esto va a ser parte de la construcción. Sí, sí. Doctor, enganchando un poco con lo que usted expresó recién, usted habla de el ejercicio del poder constituyente como principio de solución a todos estos grandísimos problemas en que estamos inmersos. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo imaginaría usted, atento que esta situación expresa una lucha de clases, donde por un lado están los ricos, los intereses más grandes, y por otro lado está el conjunto de la sociedad, es decir, clases medias o capas medias, y el conjunto del pueblo argentino, clases subalternas, en fin, lo que se llama clases subalternas? ¿Cómo imaginan ese proyecto de reforma constitucional lograr que realmente se base en la hegemonía de todos estos sectores perjudicados, y no que esas clases que nos han dominado durante tantos años, por no decir más de un siglo, digamos, arrebaten la hegemonía? De ¿qué herramientas, cómo lo visualiza usted? Desde ya que es la parte más difícil de toda esta tarea, el que se tome conciencia de esto, el que se sepa que para impedir retrocesos como lo que estamos viviendo ahora hay que tener un parapeto institucional inamovible, rígido, semi-rígido, como es una constitución. Pero para eso hay que lograr esas mayorías. Y para eso no hay más receta que la conciencia de necesidad y la movilización. De los aspectos institucionales, bueno, somos pocos, pero hay un elenco que se ocupa de las iniciativas, de denunciar, de hacer la carpeta que después vamos a tener ahí acumulada para lo de la fuga de capitales, la deuda externa y todas las injusticias que han cometido en esta etapa. Lo vamos a tener, pero vamos a necesitar de la presencia mayoritaria. No digo de todo porque sería una utopía, pero sí mayoritaria. Fíjense que Venezuela, no digo que haya capeado la crisis, pero ha encaminado la crisis a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente. Ha logrado, es decir, Estados Unidos sabe que no puede ahora meterle un bombazo, ni mandarle a los marines. Está siguiendo con la extorsión económica, pero no puede mandarle ni cometer un acto de fuerza, porque el pueblo se ha manifestado, y se ha manifestado mayoritariamente y ha apoyado la iniciativa de Maduro y del gobierno, de modo que se puede lograr, ¿no? Claro, allá ha habido un pueblo que ha tenido un líder carismático, con una capacidad de transmisión y de, ¿cómo decirlo?, de ensamblarse con su pueblo, muy excepcional, ¿no? Bueno, como ocurre en la historia, además de la tradición bolivariana, etcétera, ¿no? Me explicaba el embajador de Venezuela que a Bolívar los criollos dominantes, es decir, la burguesía nativa, lo calificaba de populista, lo que demuestra que ya en 1800 y tanto era una forma de
tratar de denostar a aquellos que se preocupan por las grandes mayorías populares. Bueno, tenemos que lograr que nos califiquen una y otra vez de populistas, porque efectivamente vamos a estar del lado de las grandes mayorías populares. Pero también el hecho de hacer conciencia... Un detallito nomás. Vamos a hacer preguntas. Perdón. Sí. Ahora ¿qué posibilidad cierta hay de que a Cristina le quiten los fueros y quieran encarcelarla? Sinceramente lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil porque todo esto que he hablado sobre el concepto de validez, de nulidad en el derecho, obviamente que lo saben todos. No crean que un alumno de segundo año de la carrera de abogacía ya tiene que resolverlo muy bien esto. No puede embadurnarse con mierda para decir una cosa contraria al derecho, no sé. Yo tengo que apostar por necesidades hasta existenciales, de apostar a la racionalidad del derecho. Si yo dije, no, el derecho es como la galera de los magos, que uno saca conejos, liebres, saca pañuelos, flores, da lo mismo. Bueno, sería una imagen circense, muy divertida para un circo, pero no sirve para el derecho. En el derecho uno tiene que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No se puede jugar contra las reglas del juego, ¿no? Esto es lo mismo que si en el ajedrez uno de los jugadores hace 3 movidas seguidas para tener una mejor posición. No, eso no se puede. Esta es la sensación. El señor había... Acá el amigo está... Después sigue él. Sí, vamos a hablar de... Yo porque lo tengo cerca y lo veo. Quédate con la mano. Cortita, doctor. Hace poquitos días el juez Ballestero les pegó como un tirón de orejas al juez Ercolini, que le había declarado la preventiva a López. Contextualizando, las preventivas es una herramienta que usa este gobierno para denostar a muchas figuras políticas. Esta actitud del juez Ballestero, debido a su olfato jurídico, ¿no es cierto?, ¿puede significar un cambio de rumbo de nuestro poder ejecutivo? Yo lo que veo... Judicial, perdón. Sí, ahí está. Ahora sí. Discúlpeme. Comparto, es decir, los jueces tienen buen olfato, ¿no? Sí. Cuando huelen que los vientos cambian, y ellos también empiezan a pelear, ¿no? De a poco. No vamos a ver milagros. Pero poquito a poco, ¿quién iba a pensar que la Corte, después de tolerar que un tribunal, el Tribunal Oral Federal Criminal número 9, que se integró con jueces que entraron por la ventana, la Corte iba a sacar una acordada, que es un bofetón al Consejo de la Magistratura, que es quien le tomó el juramento? No les tomó juramento a la Corte a estos jueces, y que le hizo volver atrás y sacarle las causas. Los ha dejado en calzoncillos, por no decir otra cosa, expuestos a la opinión pública. ¿Cómo? Jueces que no son jueces, y del tribunal penal más alto de la nación. Sí, efectivamente, es esto. Esto es lo que se logró con ese Consejo de la Magistratura, que es un tribunal de torquemadas, que persigue a los jueces de criterio independiente y de saber jurídico y de honestidad moral. Bueno, tantas cosas que también vamos a tener que cambiar, como el Poder Judicial, ninguna duda en la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿qué se estaba diciendo también de juntar firmas para proponer un juicio político al presidente Macri por el desastre económico y social? Porque eso había una organización, creo que los compañeros del Instituto de Independencia, que está el compañero Julio Fernández Baraybar y la directora Marcela Yampi, creo que es. Bueno, por de pronto les informo que hay varios pedidos de juicio político ya presentados. Presentados por institutos y funcionarios, es decir, legisladores. El Instituto Sampaio, que integro, se sumó también. El doctor Rosansky, ex juez camarista de La Plata, junto con Florencia Santut, después con mi firma también, otro encabezo yo, incrementando por todos estos crímenes que se están cometiendo ahora. Pero
desde ya que tendría que, es decir, cuando abren la ventanilla de la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, tendría que entrar cientos de pedidos de juicio político, de manera que si hay una iniciativa popular en este sentido, es de aplauso, ¿no? Es de aplauso porque es uno de los mecanismos que tenemos. Hay mal desempeño, hay comisión de delitos, que duda cabe. Bueno, entonces, si la Constitución dice que estas son las causales de remoción, vayamos. Yo sé que enseguida vienen los cuentas por otro, a ver si vamos a tener los 2/3 para la acusación y los 2/3 en el Senado. No hay que hacer esas cuentas. Las cuentas vienen al final, no al principio. Porque además para dictaminar no hace falta que estén reunidos los 2/3. Los 2/3 es cuando va al debate en el recinto. Y allí también, así como hay jueces que ahora están viendo que hay olores nuevos, también va a haber diputados que de repente se acuerdan de para qué fueron elegidos. Una cosita, hacemos las últimas 3 preguntas, ya levantaron la mano. Bueno, lo que quería acotarle de lo que estaba comentando de Venezuela, que también en Venezuela se logró que el ejército tenga conciencia de pueblo, de defender a la nación y al pueblo, no como pasa acá, que son los primeros en estar en contra de los pibes y apoyar el gatillo fácil, que esa sería la pregunta. Usted dice la edad de punibilidad no bajó, pero el gatillo fácil la bajó. Bueno, ¿qué hacemos ahí? El tema es que el ejército de Venezuela, Fuerzas Armadas de Venezuela, por unas circunstancias históricas, hasta casi diría coyunturales, tuvieron cambios de programas, salieron de su visión de ejércitos prusianos o norteamericanistas, de abandonar West Point para empezar a estudiar la realidad histórica y política latinoamericana, y por eso es que son unos campeones de formación en conocimientos históricos y de geopolítica, ¿no? Realmente asombra el nivel de conciencia y el nivel de claridad de por dónde hay que ir que tienen estas Fuerzas Armadas, y por eso han apoyado el proceso chavista. De modo que, claro, nosotros no tenemos algo así, nosotros tenemos Fuerzas Armadas educadas en West Point y con la mira puesta en las bases militares que hay en el continente americano. Bueno, esta es nuestra realidad. Pero yo creo que hay cosas que pueden ser detonantes para que sectores de las Fuerzas Armadas empiecen a entender, ¿no? Creo que Lara San Juan y Malvinas pueden ser detonantes. Sí. Y hay que llevar esto adelante, ¿no? Estamos viendo que cada día aquí sí se va abriendo una grieta entre lo que se dijo respecto de Lara San Juan y lo que ocurrió respecto de Lara San Juan. Se van develando nuevas cosas. Y esto tiene una gravedad enorme, más allá del número de víctimas. Y por de pronto puso sobre la mira los humillantes tratados de paz, entre comillas, tratados de rendición, deberían llamarse, que se firmaron en 1991 por Menem y Cavallo con el Reino Unido, de Gran Bretaña, porque establecen, y esto sinceramente yo me enteré por esto de Lara San Juan, que establecen que no hay movimiento de tropas, sea de aire, de tierra o de mar, debajo del paralelo 41, léase Vietnam, sin conocimiento y autorización del Foreign Office. Por supuesto, el Lara San Juan salió sin conocimiento y sin autorización. O tal vez con conocimiento por los ingleses, por la propia, pero sin autorización segura. De allí que en cualquier situación de riesgo quedaba en situación de ser torpedeada. Y tengo muy en cuenta aquello que dijo el técnico Ariel Garbaz, de que al reproducir la onda sísmica se corresponde a una explosión y no a una implosión, ¿no? Lo explicó Cunio ayer, Santiago Cunio ayer en Crónica lo explicó. Es así, efectivamente. Y esto, anticipo, es de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De modo que no se extrañen que en un tiempo esto se presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tengan que sacarse la careta y ver cómo encaran el tema, de si desentendiéndose o si lo asumen
como tiene que ser asumido, un acto de agresión de una potencia extranjera usurpante del territorio argentino, de acuerdo a la cláusula transitoria 1 de la Constitución Nacional, ¿no?, vigente. Vamos. Sí, buenas tardes, doctor. La pregunta mía es mucho más de casa. Milagro Sala lleva condenada casi 3 años. Tenemos una compañera, Shakira, que está muy grave, lo sabemos todos. Estuvieron interviniendo los organismos de derechos humanos internacionales. ¿Puede un gobernador tener tanta fuerza como para tener a esta gente detenida, al margen de los nuevos presos políticos, ¿no? No deberían estar, como usted bien lo dijo. Pero esta mujer, Shakira, que ayer se le sentó un policía en su herida. ¿Hasta cuándo un gobernador puede tener más injerencia que un presidente y que unos organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Bueno, de hecho, tal cual como usted lo describe, también son procesos que no se sostienen jurídicamente y racionalmente, pero están y los van a proseguir y los van a ampliar, de eso no tengo duda, porque en realidad lo que quieren hacer este gobierno y sus secuaces provinciales es que Argentina sea excluida del sistema interamericano y del sistema internacional. Como nunca van a lograr los 2/3 de los miembros que integran ambas cámaras para aprobar irnos de la Convención Americana y de los pactos de Naciones Unidas, van a ver si saturan la paciencia de los organismos internacionales y regionales, a ver si terminan con la sanción más grave, que es la exclusión del sistema. De modo que también en esto debemos prevenir de que hay que defender, más allá de críticas que se le puedan hacer a la relativa operatividad o no operatividad, hay que sostenerlo como si fueran maná del cielo, ¿no? La vigencia de estos pactos, tanto la Convención Americana como la de Naciones Unidas, porque el objetivo turbio, secreto y ladino del gobierno es que, bueno, como yo no me puedo ir porque nunca voy a tener la mayoría necesaria, porque sería un barullo, mejor que entonces yo digo que me castigan, que porque yo llevo una política argentina independiente, etc. Digo eso y que me saquen de los dos sistemas, ¿no? Hay que alertar a esto y hay que proseguir insistiendo ante esos organismos, llenarlos de reclamos, porque para eso están, ¿no? Si no están solamente para adornar la vidriera institucional, sino para que los mecanismos jurisdiccionales y de reproche que tienen se utilicen, ¿no? Lleva tiempo a veces, es engorroso, hay que tener gente aquí, gente allá, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Última pregunta. Doctor, buenas noches. Mi duda es, bueno, con esto de la reforma constitucional y demás, lo que uno ve hoy, ¿no? Un poco que se está haciendo un uso restringido de la democracia, ¿no? Que el acto ciudadano termina en el voto y después el político, el diputado, el poder ejecutivo, terminan legislando como les parece a través de la mentira, porque en campaña se dice una cosa, o por ejemplo un congreso sesionando la reforma provisional con una muralla de gendarmes. Entonces, lo que me gustaría saber, ¿desde qué lugar el Poder Judicial puede de alguna forma controlar ese mecanismo? Porque si no es una nulidad también del acto democrático, porque no puede ser una ley aprobada cuando afuera está todo el pueblo golpeando cacerolas y nada, y siendo reprimido. Entonces, ¿qué mecanismo para hacer de alguna forma más controlable incluso el Congreso mismo? No sé si participativa es la palabra, ¿no? Pero si tienen alguna posición respecto a eso. Bueno, no me voy a ir muy atrás, pero en el año 1866 se sancionó la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación Argentina. Sus 3 primeros artículos siguen vigentes. El tercero, que es el fundamental, dice: el deber primero del Poder Judicial es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Nunca bajo las dictaduras se aplicó este artículo 3 de la Ley 27, ¿no?
cuando estaban en juego la vida, la libertad, la integridad de las personas. Ahora, bajo el gobierno de Alfonsín, ya ahí, al inicio nomás de la transición democrática, cuando metió ese mal hecho, el decreto de suspensión de pago, de devolución de los certificados de depósito en moneda extranjera, los tribunales salieron airados diciendo una frase que es de la exquisitez de ellos, que dice: si se ataca a la propiedad privada, la democracia es desmedrada y puramente nominal. Mira, tenés que decir, puta que te parió, cuando se llevaban a la gente, secuestraban, torturaban, mataban, nunca dijiste que la democracia era desmedrada y puramente nominal, ¿no? Bueno, claro que tiene el Poder Judicial el deber de hacer. Esta es la esencia de la función judicial, ¿no? Y la nueva Constitución... Pero tenemos un presidente de la Corte Suprema que dice: los jueces no gobernamos. ¿Pero cómo? El tercero de los poderes del gobierno federal no es el Poder Judicial. ¿Cómo que no? Gobierna en el marco de sus incumbencias, pero gobierna y tiene esta función desde el nacimiento mismo de la organización nacional. De modo que es absurdo, estúpido, que digan: no, nosotros los jueces. Yo recuerdo siempre una frase de Petrarca, cuando todavía esto de la judicialización de la política no se había hecho tan popular. Petrarca le dice a un periodista de Clarín: si un juez no sabe que hacer política, es como un cangrejo que no sepa que es un crustáceo. Bueno, no creo que él haya pensado en todo lo que vino después, pero ya en ese momento dijo claramente que los jueces hacen política, y eso es lo que hacen, claro, y está bien, y es la función constitucional, no hay que sentir vergüenza. A través de sus sentencias. A través de sus sentencias y, en lo posible, a través de un conocimiento jurídico, las dos cosas, pero sí a través de sus sentencias, efectivamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias.